La doctora Erika Sosa Peña, abogada, maestra en educación secundaria, maestra en educación sexológica, terapeuta sexual individual y de pareja. Posgrado internacional en educación sexual y terapia sexual. Terapeuta gestal, diplomada en violencia de género, derechos humanos, interculturalidad. Diplomado en nuevas masculinidades, diplomado en desarrollo de competencias socioemocionales, diplomado en formación de formadoras, consulta privada y consultorio particular, y fundadora del grupo de autoayuda para mujeres NAI. Servidora pública en Secretaría de Educación, miembro activo de la Red para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Chiapas, diplomado en formación de formadores y consulta privada en consultorio particular. El día de hoy nos dará la ponencia con el tema el abordaje de la sexualidad con niñas y niños en aulas de educación básica. Muy sea bienvenida, doctora Erika. Adelante, es toda suya esta conferencia. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Claro que sí. Para poder preparar unas diapositivas para ustedes. Entonces, para que puedan tener más o menos la secuencia de lo que vamos a ir platicando. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero de verdad que esto sea de mucha ayuda, sobre todo por la labor tan importante que van a tener o que están teniendo en la crianza de los niños, ¿no? Vamos a hablar del abordaje de la sexualidad con niñas y niños en las aulas de educación básica. Este tema es extremadamente controversial y ha hecho que se muevan muchas instituciones queriendo abordarlo o incluirlo dentro de su contexto institucional. Sin embargo, por la carga moral que tiene el tema de mitos y tabús, pues se ha habido muy complicado y muchos servidores públicos, legisladores, se han encontrado con que prefieren dejarlo en la orilla, ¿no? Sin embargo, las necesidades que estamos teniendo ahorita en casos de abuso sexual infantil, en casos de violencia de género, pues es una necesidad inherente que tenemos que abordarlo de alguna manera y sobre todo con los alumnos, porque son ellos los que van ahorita que están estudiando, los que van a replicar esto con sus alumnitos cuando ya están en la práctica docente. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? La sexualidad es inherente en todos los seres humanos, es dinámica y coexiste desde antes de nacer hasta que morimos. Para su formación, porque es una construcción, intervienen factores sociales, religiosos, culturales, familiares, socioeconómicos y algunos especialistas dicen que hasta los climáticos intervienen. Lo manifestamos a través de fantasías, de creencias, de comportamientos, de cómo nos relacionamos con los demás. Y por eso podemos decir que no hablamos de sexualidad en un contexto individual, sino hablamos de sexualidades, porque cada uno tiene una sexualidad construida de acuerdo a su historia de vida. Pero ¿quiénes nos construyen esa sexualidad? Pues son nuestros padres o nuestras figuras significativas y ustedes, los docentes, porque se dice que los docentes son nuestra segunda casa a las escuelas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Hay 4 olones súper importantes o potencialidades en la sexualidad de cada persona. Estas 4 grandes potencialidades que están relacionadas entre sí, pero que no pueden coexistir la una sin la otra, son el género, los vínculos afectivos, el erotismo, la reproductividad. En el género, cuando el doctor o la partera en el momento del alumbramiento ve en el niño en medio de las piernas una vulva, dice que es mujer, y cuando ve en medio de las piernas un pene, dice que es hombre. Y entonces empieza una clasificación y nos empiezan a asignar roles de género. Estos roles de género nos dicen, que son sociales por supuesto, nos dicen cómo nos debemos comportar hombres y mujeres de acuerdo a nuestro sexo biológico. Es ahí donde se nos asignan tareas y actividades que son propias
de nuestro género. Sin embargo, está comprobado que esto ha venido a dividirnos como seres humanos y sobre todo a que unos se sientan con un poder más arriba que el otro. Inclusive llegan a decir que, por ejemplo, las mujeres somos el sexo débil y que el hombre son el sexo fuerte. Entonces, toda esta construcción no ha hecho más que violentarnos a todos. Esto es con respecto al género. ¿Cómo vivo yo mi ser hombre y mi ser mujer dentro de una sociedad patriarcal, por ejemplo, que estamos inmersos en ella? Los vínculos afectivos. Los vínculos afectivos es esa gran potencialidad de poder relacionarme con los demás. Pero esto también es enseñado desde casa, es decir, nos enseñan en nuestra casa de qué manera vamos a relacionarnos. Que yo tenga experiencia en mi clínica, por ejemplo, de que alguno de mis pacientes me haya dicho que sus papás le enseñaron cómo debe de amar, jamás lo he escuchado. Entonces, siempre aprendemos de acuerdo a lo que vemos. Si dentro de nuestro núcleo familiar vemos violencia, vemos desapego, vemos que no hay importancia, ignorar y todo ese tipo de actitudes que son de maltrato, pues obviamente que cuando estemos adultos vamos a creer que así se relaciona las personas y de esa manera van a ser nuestros vínculos. Si por el contrario encontramos amor, cooperación, igualdad, buen trato, pues obviamente vamos a aprender a relacionarnos desde ese buen trato y así vamos a tratar a los demás. Desgraciadamente, en las comunidades o en la misma ciudad, porque eso no es una cuestión de social ni de raza ni de religión, todos tenemos alguna deficiencia en cuanto a cómo relacionarnos con los demás. Y eso ustedes lo van a ver en la clínica o los que ya son maestros, perdón, en la experiencia docente, que hay distintos niños en su salón de clases, unos que son más agresivos, otros que son tiernos, otros que son a lo mejor que hablan mucho, otros que no hablan, que son tímidos, etcétera. Todos es por su historia de vida. El erotismo es otra de las grandes potencialidades. Esta es la gran capacidad que tenemos todos de sentir placer sexual. Pero también tenemos otras áreas donde sentimos placer. Cuando comemos, cuando estamos con alguien que queremos, cuando nos vamos de vacaciones, cuando tomamos algo, cuando escuchamos una buena música, una buena conversación. Todo es placentero y eso es maravilloso que podamos incluirlo dentro de esta gran generalidad que es la sexualidad. Y la reproductividad. Aquí en la reproductividad no únicamente se enfoca en la cuestión de reproducirnos como seres humanos, sino que también tiene que ver con esta cuestión de reproducir nuestros saberes y nuestros conocimientos, cosa que ustedes van a hacer día a día en las aulas y lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo. Entonces, podemos decir que el ser humano puede decidir o no reproducirse en un ser humano igual a nosotros o reproducirse a través de su conocimiento. Cuando nosotros entendemos que la sexualidad es todo este olón completo, pues entonces dejamos de estudiarla de manera aparte, como si fuera algo diferente de nosotros y que por eso muchas veces este desconocimiento hace que lo tengamos afuera de nosotros, ¿no? O que de sexualidad no se hable, o que ese tema no se toque aquí, inclusive que lo lleguemos a sacar de nuestro programa de estudios para no tocarlo. Entonces, basado en todo esto, se desarrolla la sexualidad en las diferentes etapas de nuestra vida. En la sexualidad infantil, tenemos que hablarlo, y es nuestra obligación hablarlo de una manera integral, desde todos los aspectos, el físico, el psicológico, el social, el sexual, por supuesto, ya que influye o va a influir de manera directa en el individuo a que conforme y construya su personalidad. Nosotros tenemos también ese gran compromiso de saber cuáles son los seres humanos o qué seres humanos queremos que se formen con nuestro ejemplo. Nos acordemos también que con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestro tono de voz, nuestro lenguaje corporal, las afirmaciones, negaciones, nosotros como padres y madres y también como profesionales docentes damos a las niñas y niños ideas erróneas de respecto a su sexualidad. Tenemos que observar de qué manera estamos hablando o nos estamos conduciendo cuando en algún momento de la práctica docente tocamos el tema de sexualidad o cuando un niño nos dice o una niña nos hace una pregunta de sexualidad, ¿qué es lo que pasa conmigo?
y eso se lo van a encontrar en muchos lugares. Aquí, como les decía, separamos el aspecto sexual de nuestra conversación y de los contenidos que abordamos. Negamos la sexualidad porque creemos que los niños o que la infancia no tiene sexo, que son asexuales, porque nosotros juzgamos con el cerebro de adulto. Un niño que está explorando su cuerpo, que no tiene indicios de abuso sexual, que ahorita vamos para allá, este niño o esta niña está únicamente explorando su cuerpo. Él no está pensando en dónde va a tener un coito. Nosotros juzgamos a los niños con nuestro cerebro de adulto con base a nuestras experiencias que tenemos. Entonces, no siempre es tan catastrófico como muchas veces o en muchas escuelas ha pasado en algunos incidentes. Bien. Esta educación que se recibe tanto en nuestra casa como en la escuela se debe a que no contamos con información científica, objetiva y descriptiva acerca de nuestra propia sexualidad. No conocemos cómo responden el niño y la niña a las necesidades que tienen en el área sexual. Creo que alguien tiene encendido su micrófono. Bien. Por favor, si cerramos micrófonos. Jóvenes, cierren su micrófono, por favor. Bien, gracias. Ahora bien, Sigmund Freud en el 73 describió las etapas de la sexualidad infantil, que esto es bien importante que lo tengamos como referencia, aunque no se adentró al estudio con niños, pero de acuerdo a su práctica clínica, en las historias de vida de las personas adultas que él trataba, se dio cuenta de que la sexualidad en los niños tenía unas etapas y que era formada también por las personas significativas de su vida, en este caso sus padres o sus maestros. Resaltó la importancia que en los años infantiles tienen los aspectos sexuales. Maneja las fases conocidas como oral. La oral está antes de nacer el niño y recién nacido, donde intervienen, por ejemplo, la succión, la chupada de dedo, la alimentación con el pecho. El niño tiene mucho placer al tener ese contacto con su madre. Él no se siente separado de su madre, cree que es una simbiosis, que son algo juntos, ¿no? Poco a poco se va dando cuenta que no es así. En la etapa anal, que es aproximadamente o que inicia a los 2 años, que es el control de esfínteres, y aquí muchas veces nos vamos a encontrar esta situación que todavía se alarga cuando estemos en la etapa de preescolar, porque hay niños que todavía no aprenden a controlar sus esfínteres, ¿no? Aquí también hay comportamientos que muchas veces por este desconocimiento de los temas no permiten que el maestro o la maestra entienda qué es lo que está pasando y muchas veces se espanta. A esta edad aproximadamente todo es la sensación en el ano, en los genitales, en el periné. Pueden estarse jugando, pueden estarse tocando, inclusive ellos ven las heces como un regalo. Si ustedes han visto, por ejemplo, esos memes que dicen un anticonceptivo natural y aparece un bebé manchado todo de popó, pues algo así. Ellos creen que es una gracia, que es un regalo que le están dando a los papás. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como papás? Los regañamos, los reprimimos y los hacemos ver que eso es sucio, que es cochino. Y así es como se va metiendo en la psique del niño que no está bien explorar su sexualidad. La etapa fálica, que es a partir de los 3 años, en esta etapa se comienza con la etapa del Edipo o el complejo de Edipo y Electra, donde el niño o la niña comienza a competir con el padre del mismo sexo por el amor del otro padre. Pero como se ve que esto es imposible, que es imposible que ocupe ese lugar, pues empieza a querer parecerse al padre del sexo opuesto. Y esto después, si no se trata de manera adecuada o si no se ven algunas señales alarmantes, puede llevarlo hasta la adolescencia y puede inclusive hacer situaciones que vayan a mermar su salud psicoemocional. La etapa de la latencia, que es a partir de los 6 a los 11 años aproximadamente, aquí empiezan los juegos sexuales.
Y aquí es donde empezamos, por ejemplo, en la etapa de la primaria, inicio de la secundaria. Aquí van a haber exploraciones, van a haber casamientos que se dan en las escuelas, besitos atrás de los baños, todo este tipo de situaciones se pueden empezar a ver. También necesitamos tener la comprensión perfecta de estas etapas para que podamos abordarlo de manera adecuada. ¿Qué es lo que pasa en las escuelas principalmente? Cuando encontramos unos niños que se están besando, que se están casando, que son novios, etcétera, hacemos un escándalo y el niño y la niña lo avergonzamos o le hacemos sentir que su conducta es totalmente inmoral. Inclusive cuando somos directores, cuando hacen el reporte ponen textos demasiado fuertes para darles el reporte a los papás. Entonces, si nosotros entendemos que esta es una etapa normal que todos pasamos y que desarrollamos y que tenemos que estar acompañando de la mejor manera posible para que pueda transitarlo sin ningún inconveniente, pues nosotros también como docentes y como directivos no vamos a tener problemas dentro de las instituciones. Luego nos encontramos con la adolescencia, que esto también se da en el área de la secundaria y principios de la preparatoria, que es la etapa del desarrollo humano que tiene dos comienzos, uno tardío y uno temprano, pero aproximadamente se van dando a partir de los 10 años a 14, 15, 19 para que se empiece a dar. Aquí marcamos el final de la niñez y creamos los cimientos para la etapa adulta. Aquí es donde vamos a ver los cambios físicos, que son el crecimiento de los pechos, de las caderas, la menstruación, la primera eyaculación, que vemos los vellos en todas partes, el olor fuerte de las axilas, por ejemplo, todo esto se tiene que ver en esta etapa. Podemos ver también aspectos emocionales en los cuales el niño, la niña o el adolescente va a estar triste, va a estar llorando, va a estar enojado, no quiere nada, no quiere saber absolutamente nada de nadie, cree que nadie lo quiere, que nadie lo comprende. Es totalmente normal. Nosotros podemos acompañar sin el juicio y hacerle sentir que están cerca, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer como educadores? ¿Cómo actuar? Para empezar, tenemos que observarnos, revisar nuestra propia sexualidad. ¿Cuál es el concepto que tengo de sexualidad? ¿Qué es lo que pasa cuando llega alguien y me pregunta una duda de sexualidad? Me sonrojo, me da vergüenza, evito hablar del tema, me callo, me voy, me enojo, cambio mi tono de voz, me pongo nervioso. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Porque cuando yo empiezo a sentir ese tipo de situaciones dentro de mi cuerpo, quiere decir que algo en mi sexualidad tampoco está tan perfecta y necesitamos voltear a ver, porque si vamos a enseñar, pues obviamente necesitamos primero tener claro en nosotros que la sexualidad es algo naturalmente, una necesidad básica, tanto como comer, como respirar, como ir al baño. No podemos seguirlo negando. Y entre más hablemos de sexualidad, más común se va a hacer. Tenemos que evitar transmitir esos miedos, o sea, las creencias, mitos. Aquí hay algo bien importante y que tenemos que tomar en cuenta y que muy poca gente, sobre todo los servidores públicos en alto rango o los legisladores no toman en cuenta, que un servidor público va a servir por esa plaza, ese encargo que le den y que tiene que dejar de lado sus cuestiones morales, sus cuestiones religiosas. Tiene que manejarse de manera imparcial. Aquí no vamos a estar desde nuestra construcción. Por eso es importante revisar nuestra propia sexualidad, para que entonces yo, en el momento en que yo tenga que acompañar a la persona o al niño, no empiece a revictimizarlo, es decir, a juzgarlo, a hacerlo sentir mal. Entonces, tenemos que dejar de pensar que la sexualidad se limita al coito, que es penetrativa, que únicamente es orgásmica, que se reduce a los encuentros con las personas. Ya sabemos que esa es una parte de la sexualidad, pero no lo es todo. También la cultura del silencio, como la cultura de la prohibición, son efectivas. Si nosotros nos callamos, en algún momento con alguien más van a ir a preguntar sus dudas y no sabemos el tipo de información que va a recibir. El prohibir también está comprobado científicamente que si a un niño le hablamos de sexualidad, de autocuidado, de salud sexual, desde que está pequeño, va a retardar el inicio de su vida sexual.
no como se cree, al contrario, que sería como abrirle las puertas al libertinaje. Ese es un pensamiento que existe, pero que está comprobado a través de la ciencia que no es así. Entonces tenemos que también estar presentes con eso. ¿Cómo los ayudamos a construir, orientar y acompañar su sexualidad? Tenemos que hablar de manera clara, verídica, sin miedo, con disponibilidad para escuchar y comprender. Esta es una parte que no hemos aprendido a desarrollar, la escucha atenta y plena. Cuando se trata de que estamos formando vidas, tenemos que escuchar para saber cuál es el contexto, cuál es su historia de vida y cómo podemos darle herramientas para ayudarlo y acompañar a esa persona. Cuando nos encontremos en casos, porque esto es también súper común en las escuelas, donde el niño o la niña se esté tocando, se esté masturbando, eso es muy común, hay que crear espacios de intimidad. No tenemos que hacer un encuentro, un escándalo, perdón. Tenemos que crear un espacio seguro para poder platicar con los padres, padres y madres de familia, con el director, el maestro que se percató y el niño, haciéndole saber que esta es una conducta totalmente normal, pero que hay lugares para hacerlo. No lo vamos a poder evitar porque es parte de su sexualidad, de su desarrollo psicosexual, pero sí podemos entender lo que está pasando y darle la información para que entonces no sea presa de esta violencia que existe. Tenemos que definitivamente estudiar o involucrarnos en la perspectiva de género y en la equidad de género, para que entonces podamos descubrir las conductas machistas en las que todavía día con día incurrimos y que son tan dañinas con algunos niños. Otra de las cosas que es importantísima y que se da muchísimo en las escuelas es la diversidad, ¿no? Tenemos que entender que la diversidad existe, que no es un invento de nadie, que es inherente, que un niño que va a tener una orientación distinta la trae desde nacer. No se le enseña, no se le induce absolutamente, no está comprobado a través de la ciencia que se trae. Entonces, no podemos decir que si está jugando con puras niñas, se va a volver de alguna manera homosexual o lesbiana y así. No va a pasar, eso ya se trae y eso es lo que hay que tener claro. Por eso es importante instruirnos, por eso es importante pedirle a nuestras autoridades que constantemente nos estén capacitando en estos temas para que entonces nos vayamos relacionando y tomándolo de manera más común dentro de nuestra propia vida y así poder replicarla en las escuelas. Si tenemos la oportunidad de poder ayudarles a que elaboren su proyecto de vida, eso sería maravilloso, porque una persona con un proyecto de vida tiene una meta, no está esperando un romance, no está esperando casarse, no está esperando tener hijos, ven otra visión de lo que pueden hacer con su vida. Y eso es muy importante y eso nos debe preocupar mucho a los docentes para que pudiéramos llegar a hacerlo. Asimismo, en estas edades existen las conductas de riesgo. Estas conductas de riesgo tenemos que aprender a identificarlas, porque es cuando suceden muchísimas cosas, embarazos no deseados, abortos clandestinos, muertes, suicidios, y eso muchas veces nosotros los podemos identificar desde antes, desde que están conviviendo entre compañeros. Se puede identificar a través de quiénes están juntando, cuáles son sus compañías, si son violentas, si no tienen amor dentro de sus relaciones, amistades o noviecitos, o si son irrespetuosos, si son controladores o controladoras. Otra de las cosas que inicia y que está iniciando ahora en este tiempo, mucho más antes de lo que antes se daba, es el inicio de la etapa coital, de la sexualidad. Pero es un inicio de la etapa sexual desprotegida. No tienen o no les han enseñado el uso del preservativo. Por lo mismo que estamos tratando de tapar el sol con un dedo, de que esto no pase, de no hablar con los temas, pues no se les proporciona las herramientas para que ellos puedan tener un desarrollo de su vida sexual segura. Aparte de que muchos de ellos lo hacen a través de la presión que tienen
dentro de sus mismos compañeros, ¿no? Entonces resulta no ser placentero y resulta no ser personalizado, es decir, que no están a gusto con lo que están haciendo. Otra de las cosas que se empieza a dar en esta etapa y muchas veces desde la primaria es el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque lo ven con sus padres, lo ven con sus tíos, tienen acceso a esas sustancias dentro de sus casas, los enervantes, el uso de droga, todas estas situaciones que hacen que a lo mejor si tiene una calidad de vida violenta dentro de su casa, si tiene a lo mejor carencia económica, pues muchos niños y niñas recurren a este tipo de cosas porque no quieren estar en su realidad. Entonces prefieren estar haciendo todo este tipo de situaciones o de estarse metiendo ese tipo de cosas porque no quieren estar presentes. Entonces es más fácil para ellos. Aunado de que yo no sé qué es lo que pasa cuando alguien inicia en una vida de algún vicio, pues todo se le proporciona y todo llega aunque no tenga dinero. Entonces, es presa fácil de este tipo de conductas destructivas. Otra de las cosas del inicio de la vida sexual, pues se da precisamente el, el tener muchísimas parejas sexuales, ¿no? En el caso de los hombres, por esta conducta también machista, y de los roles de género que nos dice que los hombres entre más sexo tengan son más hombres o más viriles, pues esas conductas se pasan a las generaciones y nuestros niños piensan de la misma forma. Entonces ellos creen que tener más sexo con más mujeres o más personas, pues los va a hacer más hombres, a lo mismo que las mujeres también. Entonces hay que tener este cuidado. El uso de la píldora de emergencia ha sido una maravilla. Sin embargo, tiene el otro lado que es sumamente nefasto, porque han aprendido a usar la píldora de la emergencia como dulces. Y biológicamente las mujeres, si utilizamos la píldora de emergencia una vez al año, máxima 2, es un descontrol total de nuestro ciclo. Imagínense estarlo tomando como un método anticonceptivo o estar constantemente tomando esta píldora, pues es un bombardeo de hormonas de un 300%. Entonces vienen todos estos desórdenes hormonal que podemos tener las mujeres y sufrimos muchos trastornos nos empiezan a dar. Y otra de las cosas que se da mucho y que muchas veces no lo sabemos, o por no darles este conocimiento o no proporcionarles las herramientas para que retarden su vida sexual, pues se dan los abortos. Y muchos de ellos obviamente son clandestinos. Y muchas vidas se han perdido por esta situación también. La irresponsabilidad de no usar el preservativo que nos deja a las mujeres con la carga del cuidado, y sobre todo cuando se da un embarazo no deseado, pues hay veces que haces porque yo no te voy a ayudar. Entonces la mujer muchas veces por toda la carencia, la pobreza, la ignorancia, la juventud, pues recurre a un aborto y en eso se le puede ir la vida porque pues no están las condiciones para que pueda hacerlo de manera tal que le proporcione una seguridad de que va a seguir viviendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de conductas. Asimismo, entender y comprender que los adolescentes y los niños tienen derechos sexuales y hay una cartilla, de los derechos de los adolescentes. En esos derechos son algunos de los que están aquí, que es de decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, ejercer y disfrutar su sexualidad informada, manifestar afectos, es decir, que puedan relacionarse con los demás, con quién se quieren relacionar, tienen derecho a tener privacidad, intimidad, a vivir libres de violencia, a decidir sobre su vida reproductiva, siempre y cuando sea informada. O sea, esta parte es bien bonita porque sí enumera todos nuestros derechos o los derechos de ellos. Sin embargo, si no les proporcionamos la información, pues es como si les dijéramos, bueno, ten, pero haz lo que quieras. Y eso tampoco funciona, ¿no? Vivir libre de discriminación por orientación sexual, que se da mucho por clase social, por raza, inclusive podemos ver en algunas escuelas de la frontera que se da mucho esta situación. Información sobre su sexualidad, tienen derecho a tener una educación integral en la sexualidad,
servicios de salud y reproductiva, a tener su identidad sexual, a la participación en políticas públicas, a saber, de hecho han habido muchos foros, ahorita con esta cuestión del COVID que todo ha sido en línea, han habido muchos foros donde han invitado a adolescentes, donde han invitado a niños y les han preguntado cuáles son sus necesidades y nos sorprendería la cantidad de cosas que ellos dicen, son tan naturales. Nosotros somos los que muchas veces les coartamos en su libertad y en su expresión. Existe en Secretaría de Educación un protocolo estatal de prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Precisamente acá lo tengo. Ahorita estamos trabajando para poder hacer más digerible este protocolo, para que cuando llegue a las escuelas se está pensando capacitar al personal docente, directivo, administrativo, porque este protocolo nos trae qué es lo que tenemos que hacer en distintos casos y en distintas situaciones. Pero también hemos analizado que le hacen falta muchas cosas que también son importantes de incluir. Entonces, estamos trabajando en esto para que de manera pronta pueda llegar a ustedes y entonces puedan tener una herramienta con la cual se puedan apoyar y sepan qué hacer en casos de detección de abuso sexual, de violencia, de bullying, de ciberbullying. Todo este tipo de situaciones se van a trabajar en este protocolo. Esa es una muy buena noticia. ¿Cuáles son nuestros marcos legales o cómo o qué es lo que en qué nos basamos para trabajar este tipo de protocolo? Bueno, en el ámbito internacional tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 de 20 de noviembre del 59, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Me parece muy importante que ustedes tengan los indicios de dónde pueden encontrar las herramientas para comenzar a leer. Estar dentro de un grupo, a cargo de un grupo, es de suma responsabilidad. Existe una figura legal que se llama calidad de garante. Cuando el niño entra a la escuela, maestros, docentes, administrativos, tenemos la calidad de garante. Eso quiere decir que cualquier cosa que llega a pasar con el niño es nuestra responsabilidad. No podemos evadir de esta gran responsabilidad. También en nuestro marco nacional nos menciona en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación, la Ley General de Salud. Aunque no tengamos conocimientos de leyes ni de cuestiones legales, es importante leerlo para saber qué es lo que hacer, qué es lo que debemos hacer en casos de violencia sexual, sobre todo violaciones, abuso sexual, que es tan común y se van a dar cuenta cuando lleguen a sus escuelas. Y, por supuesto, nuestro marco legal estatal, que es nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas. Aquí está nuestro marco legal que nosotros podemos apoyarnos para saber cómo actuar. Nos dice la UNICEF que el concepto de abuso sexual implica muchas dimensiones, y esto es cierto, porque yo como sexóloga y terapeuta sexual, de los casos que atiendo, un 80% de casos son adultos con secuelas de abuso sexual infantil. Va directamente, impacta en los derechos humanos de las personas, en su ética, tiene una dimensión sociocultural, es decir, que está inmerso dentro de la sociedad, la psicológica, que es la que nos lleva a tener secuelas, biológica, porque también la biológica, en el momento en que somos adultos y decidimos relacionarnos, muchas veces tenemos disfunciones de la vida erótica, es decir, no podemos entregarnos de manera completa, tenemos problemas a lo mejor en el coito, a lo mejor existen muchas afecciones que podemos llegar a desarrollar cuando tenemos un antecedente de abuso sexual. Y, por supuesto, la dimensión legal, que gracias a muchos legisladores se ha estado últimamente ya no prescribe el delito de abuso sexual. Es decir,
que si el abuso sexual fue hace 10 años y la víctima en ese entonces no se sentía en condiciones de denunciar, ahora ya lo puede hacer y ya no prescribe, es decir, no muere ese delito. Ahí está vigente, así hay que tener mucho cuidado, porque también en las escuelas se ha dado muchísimos casos de abuso sexual de parte de docentes hacia los niños y las niñas. Últimamente se ha empezado a descubrir también con estos tendederos que ha hecho el movimiento feminista en las escuelas, en las universidades, en las preparatorias, donde en la cuestión del deporte, y ahí es donde se ocupa en el caso de ustedes, entrenadores, han sido muy abusivos con distintos niños y pues está buscando el castigo. Afortunadamente ya no tenemos o cada vez tenemos menos miedo en denunciar y eso es una principal causa para que esto tenga que parar en algún momento. Tenemos que ejercer nuestro derecho de la denuncia para que esto pueda ser castigado y entonces ya no seguir, y esta persona no siga libre y no siga haciendo daño a los demás. Así es que mucho ojo con esta situación. ¿Qué podemos hacer si llegamos a detectar un posible abuso sexual? ¿Cuál es nuestra obligación dentro de la institución educativa? El docente tiene que tener conocimiento para hablar seriamente sobre educación sexual con los alumnos y alumnas, padres y madres de familia y personal de la escuela. Tenemos que dejar de tener pena y vergüenza al tocar la educación sexual. Si no sabemos, es nuestra obligación capacitarnos, deconstruirnos para que entonces podamos hablar de la manera más adecuada. Es cierto, muchos van a decir ahorita y sobre todo los que ya tienen práctica, hay lugares y comunidades donde no se nos permite tocar el tema. Ok, pero eso no es impedimento para que nos instruyamos en el tema. Podemos también de manera muy poco a poco ir sensibilizando a los padres y madres de familia sobre que esto es una situación que tienen que saber y que tienen que estar informados nuestros hijos. Si de plano nos encontramos con una barrera de que no podemos hablarlo, pues tenemos que respetar. Esa es otra parte de los usos y de las costumbres de las escuelas, ¿no? Pero en cuestión de nosotros, pues tenemos que hacer un poco la lucha de que podamos reducir el riesgo o reducir este tipo de embarazos no deseados o de casamientos o de abuso sexual. Los maestros tienen que estar capacitados para el tratamiento de este tema de manera más clara, sin tabús y con seriedad. Darles herramientas a las niñas y niños para poner límites y frenar a quien, escudándose de su autoridad de adulto, viole su intimidad. Es decir, lo que estábamos platicando hace unos momentos, que muchas veces en las escuelas, porque soy tu maestro, porque soy tu entrenador, porque soy el director, porque si no, no te voy a pasar. Esto es una práctica que se ha venido haciendo muy común, pero ya no nos estamos quedando callados. Entonces hay que tener en cuenta y pensarlo muy bien en el momento en que tenga la idea o pase por mi cabeza el que yo pueda abusar de un niño. El docente deberá poner atención y tomar seriamente los rumores secretos y reclamos indirectos, particularmente de los estudiantes. Muchas veces se da a través de oída, es decir, nos llegan a decir y la persona afectada no nos dice nada. Pues hay que poner atención porque algo está pasando, ¿no? Hay conductas que podemos identificar cuando un niño está siendo abusado, está teniendo violencia. Regularmente cambian su comportamiento, cambian su estado de ánimo, ya no quieren llegar, lloran, están enojados, están molestos. Cuando eso veamos o detectamos con un alumno o una alumna, ojo, ahí hay que poner atención porque algo está pasando. Bien, observar cualquier conducta o actitud dentro y fuera del aula. Informar al director de la escuela y a los padres de familia ante cualquier indicador de abuso sexual. Y ahí debemos de crear esta parte para cuidar la integridad del niño, para que no sea otra vez que se pueda dar la revictimización, que se pueda, que nosotros mismos o como director o como maestro podamos estar, ¿y qué te pasó? Y vuélvemelo a contar, y ahora díselo al maestro, y ahora díselo a la psicóloga, y ahora díselo, eso es muy cansado para el niño, no podemos exponerlo a esa situación, debemos crear las condiciones para que se pueda proteger la integridad del niño. Yo recuerdo que en una ocasión, hace como 2 años, me mandaron a llamar de una escuela
porque habían encontrado a 2 niños en el baño tratando de tener coito. Eran 2 niños de 5º año, ¿no? O sea, ni siquiera podrían tener la madurez sexual, es decir, su pene no estaba todavía constituido en su totalidad como adulto. Hicieron un escándalo enorme. Tuvieron que sacar a los niños de esa comunidad junto con sus familias porque empezó un señalamiento, porque empezó una cuestión horrible y eso fue porque no tanto el maestro que los encontró como el director de la escuela no supieron manejar la situación. Hicieron un escándalo, acusaron al niño y fue una situación terrible que desgraciadamente mermó mucho en la salud psicoemocional del niño, de ambos niños, ¿no? Obligándolos a tener tratamientos psicológicos y abandono de la comunidad, y etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de poder evitar ese tipo de situaciones. Y pues, me da mucho gusto haber estado con ustedes. Vamos a concluir con esto. Les recuerdo que estamos trabajando sobre el protocolo. En cuanto tengamos todas las adecuaciones, pues se les va a hacer llegar. Me encanta que se den este tipo de cosas y sobre todo que podamos hablar abiertamente en este foro que es tan importante de sexualidad como una prioridad en las escuelas y sobre todo que tengan conocimiento ustedes como docentes para que sepan qué hacer y sepan de qué manera abordar una situación. Debemos llevar nuestra sexualidad con tanta comodidad como nuestra piel. Es una tranquilidad, en una tranquilidad flexible de dar y recibir. Lo mejor que podemos hacer es hablar de sexualidad de manera sana, responsable, integrada y totalmente naturalizada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Erika. Vamos a pasar al panel de preguntas. Tengo aquí una pregunta. Nos hace llegar esta pregunta Daniel de Jesús Morales. ¿Es cierto que solo pueden tomar la píldora de emergencia 2 veces al año? Así es correcto. La cantidad de hormonas, ¿qué es lo que maneja? La píldora de la emergencia tiene una cantidad enorme, un 300% de una píldora normal, para que pueda hacer el trabajo de evitar la ovulación. Entonces, es una bomba para el cuerpo de la mujer y está prescrito que únicamente 2 en casos de mucha emergencia que se pueda tomar al año, o sea, de que nuestro cuerpo pueda tolerarlo, pueda digerirlo y pueda desecharlo. Hay que tener cuidado. Es mejor el uso del preservativo siempre, sobre todo porque parte del respeto y del cuidado que le tengo al otro, a la otra persona, es el uso del preservativo, ¿no? A las mujeres si tenemos un coito desprotegido, nos quedamos días con la preocupación de que pueda haber un embarazo, días con la preocupación hasta que llegue la próxima regla. Entonces, no tiene por qué ser de esta manera si nosotros nos hacemos responsables del uso del preservativo. Ok, aquí tenemos otra pregunta, doctora, de Julio. Dice, ¿debemos dar importancia a elección de sus juegos y juguetes? Quiero imaginar que la pregunta va a referencia a la edad de la infante, del niño. Si hay que tener importancia en seleccionar sus juegos y los juguetes que pueden llevar en ese momento. Sí, aquí tiene mucho que ver el rol de género. Y precisamente si vamos a un supermercado, encontramos 2 áreas totalmente divididas. La rosa, donde están todas las muñecas, y el azul, donde están todos los carros y cuestiones de guerra, ¿no? Esta clasificación del género hace o nos impide que, por ejemplo, las mujeres podamos jugar con pistolitas si es que lo quiero, y los hombres puedan jugar al cuidado con una muñeca. Esos son constructos sociales que no nos sirven. Tanto el niño como la niña tienen derecho a jugar con lo que quieran y eso no significa que se van a volver gays o que van a volverse lesbianas o que van a cambiar su orientación. Tenemos que quitar esto. Con orientación sexual nacemos todos. Ya la traemos definida, no la cambiamos. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos efectivamente se tardan más en revelarla precisamente por todos esta carga social que implica el que yo tenga que salir del closet, como le dicen. Entonces, mucha gente inclusive se llega a casar, a formar un hogar y mucho después de muchos años vienen a entender
que pues no quieren estar así viviendo. Y es cuando se dice, pero pues por algún juego, por algún color diferente, no se cambia la orientación, eso es totalmente erróneo. Ok, gracias. Tenemos una pregunta de Kevin. ¿A qué edad, consciente o inconscientemente, se masturba por primera vez un niño? Inconscientemente, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Muchos ultrasonidos que han sacado los doctores aparecen con las manitas en medio de las piernas. Por eso es importante conocer las etapas de la sexualidad infantil, porque desde ahí entendemos cómo es que sentimos placer desde que estamos antes de venir al mundo. Conscientemente, desde que están informados y desde que empieza su cuerpo a desarrollar. A partir de los 10 años, 9 años, cuando se da, en el caso de los hombres, cuando se da la primera eyaculación, que suele darse en la noche por un sueño húmedo, eso es como como el primer aviso. Y de ahí, pues, si nosotros pudiéramos hablarle de manera abierta a los niños, pues ya sabrían cuál es el proceso de su cuerpo, qué es lo que tienen que hacer, y sobre todo, no les comenzaríamos a llenar la cabeza de miedos, ¿no? Porque hay muchos tabús en torno a la masturbación, que se va a quedar loco, que le van a salir pelos en la mano, que no sé, que se va a quedar estéril, que hay infinidad de mitos. Todos esos mitos son totalmente mitos, son falsedades. Tenemos que leer más para saber qué nos dice la ciencia sobre nuestro cuerpo. La sexualidad es sana y es sano que nos estemos tocando, que nos estemos masturbando, para que entonces conozcamos nuestro cuerpo, tengamos una vida feliz, y cuando nos compartamos con otro ser humano, pues entonces no tengamos el miedo de que, o esperemos que el otro haga lo que tenga que hacer y no disfrutamos, ¿no? Entonces tenemos que hacernos cargo de nuestra sexualidad. Como decía Emiliano Zapata, en el sexo, como en la tierra, el orgasmo es de quien la trabaja. Ok, doctora. Tengo aquí una pregunta también. Dice, en la educación básica, ¿a qué edad es lo más adecuado integrar el tema de las nuevas identidades, o de igual forma, cómo se conoce a la comunidad LGBTQ+? Sí, tengo entendido que a partir del libro de cuarto año, empezamos a hablar de diversidad. Sí, porque en tercero empezamos a hablar como de caracteres sexuales y la cuestión biológica del niño, pero en cuarto, quinto año ya se empieza a ver más abierta la diversidad y las identidades de género. Podemos esperar ese proceso. Ahora bien, si dentro de mi salón de clases observamos que hay un niño o una niña con una preferencia diferente, podemos trabajar en la inclusión. Es decir, no tenemos que meternos en el tema sexual, sino concientizar a los demás que existen diferentes formas de amar de los seres humanos, de relacionarnos, y que eso está bien, que no tenemos por qué juzgarlo, por qué violentarlo y por qué tratarlo de manera diferente. Eso depende mucho de la persona o del docente que esté frente al grupo para poder tratarlo de manera adecuada cuando se presenta un caso así. Y si no tenemos ninguna situación de esas, bueno, podemos esperar hasta el siguiente ciclo, donde el mismo libro ya nos va metiendo suavemente al tema. Ok, vamos a cerrar este panel de preguntas con una que nos hace llegar la maestra Jenny, que dice que le gustaría que comentara qué acciones son las que se deben de seguir como docentes en caso de identificar indicios de conductas sexuales inapropiadas e incluso indicios de algún tipo de violación sexual. Bueno, aquí hay una diferencia que tenemos que aprender a identificar. Una cosa es que la niña o el niño se toque de manera natural o normal porque está sintiendo rico, y otra cosa es que replique conductas sexuales o posiciones sexuales. Cuando eso está pasando dentro de un aula, que estamos viendo que el niño o la niña se acerca a sus compañeros y les hace ciertas muecas, ahí podemos estar ante un abuso sexual, porque el niño jamás va a tener intención de tener un coito. Si lo está reproduciendo es porque de alguna manera o lo está viendo o se lo están haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Buscar
dentro del protocolo está las acciones que debemos tomar. Sin embargo, hay algo importantísimo que sí me gustaría que quedara muy claro, que es buscar cuidar la integridad del niño. No exhibirlo, no juzgarlo, no señalarlo, no regañarlo, para que entonces se pueda abrir el diálogo y podamos platicar con sus papás y con el director. Si llegara a ser que el abuso está siendo dentro de su casa por el mismo progenitor, por la misma progenitora, por el padrastro, por la madrastra, por lo que sea, pues ahí sí tendrán que los padres tomar una acción. Aunque les voy a decir una cosa, es nuestra obligación denunciar, porque la ley dice que si nosotros como docentes, psicólogos, acompañantes, terapeutas, maestros, tenemos conocimiento de un abuso sexual y no lo reportamos, podemos incurrir en un delito de encubrimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No es algo sencillo. Educar no es sencillo, sobre todo cuando estamos hablando de niños, de infantes. No podemos tener, en el caso de ustedes, no sé si la mayoría son maestros de educación física, no podemos tener acercamientos a nuestros niños, tocamientos. Tenemos que evitar el contacto físico y no porque sean, ay, no, no te me acerques, no, sino porque muchas veces ese tipo de afectos pueden ser malinterpretados por los padres. Hay muchos maestros que están purgando penas por un malentendido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Entre más capacitados estemos, por eso es importante que les digamos o solicitemos la capacitación con nuestros directores, los servidores públicos de secretaría, que nos estén constantemente capacitando y nosotros acudir a esas capacitaciones para que tengamos herramientas y podamos abordarlo de la manera mucho más adecuada y que sea en beneficio del niño y sobre todo que no sea en perjuicio propio. Muchísimas gracias, doctora Erika. Nuevamente, agradecemos que haya tomado este momentito con nosotros para compartir este tema tan importante, la verdad. En la actualidad, en estos momentos, se ha visto demasiado el abuso hacia los menores de edad, adolescentes, jóvenes. También muy marcado en estos momentos lo que es el feminicidio en nuestro estado de Chiapas, también una situación bastante delicada. Y qué mejor que de una experta que ha tenido experiencias muy vividas para hacia nosotros como profesionales de la educación, nuestros futuros profesionales de educación, que estén alertas y atentos. Muchísimas gracias, un tema bastante interesante. Voy a compartir con usted el reconocimiento que nos hace que le hace a usted la educación, la normal de educación física, por su participación. Voy a compartir con ustedes, para usted, doctora Erika, con mucho cariño y respeto, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reynol Osuna de Tuxtla Gutiérrez otorga el presente reconocimiento a Erika Sosa Peña por su participación en la 6ª Convención Internacional de Educación Física, Deporte y Salud Escolar Chiapas 2021, en su edición virtual con la conferencia El abordaje de la sexualidad con niñas y niños en las aulas de educación física, a marzo 6 del 2021. Muchísimas gracias, doctora Erika. Muchísimas gracias. Próximamente le harán llegar el reconocimiento. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Y ojalá de verdad se haya logrado sembrar la semillita para que sigan preparándose en este tema tan importante como es la sexualidad humana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Erika. Veo que en la última diapositiva usted puso su información de contacto. ¿Sí? Espero que hayan podido los compañeros o nuestros muchachos alumnos tomar referencia y nota por cualquier situación, puedan acercarse con usted en cualquier duda que tengan y facilitarle la información. Por supuesto, de todos modos estoy en mis redes sociales como Erika Sosa Peña, para que puedan, si tienen alguna duda, constantemente estoy subiendo información de sexualidad, hay varias actividades que realizo, talleres que también pueden ellos acercarse y con muchísimo gusto yo les doy la información. Muchísimas gracias, doctora. Un placer y un gusto haber trabajado con usted en estos minutitos que se fueron rapidísimo y volando. Sí, rapidísimo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Que tenga un excelente día y muchas bendiciones. Gracias a todos y a todas. Gracias.